Bienvenidos, esto es El Salvador Today. Gracias a todos y todas por estarnos acompañando. Hoy en día queremos discutir un tema que ha estado en el ambiente ya por bastante tiempo, al que de hecho todavía no se le ve mucha solución y que no deja de ser un tanto difícil para nosotros, para todos los salvadoreños. Digamos que no nos hemos estado inmersos en esa situación directamente, resulta difícil comprender. Se trata de las pensiones, de qué va a pasar con ese dinero que cada 15 días, que mes a mes nos están descontando, que debe estar en manos de las AFPs y debe estar trabajando para nosotros. No es certero el que tengamos pues ya definido que vamos a tener una buena pensión, que va a pasar con nosotros cuando estemos en edad que ya no podemos trabajar. Para enriquecer ese espacio nos acompaña hoy el licenciado Luis Membreño, destacado economista, a quien le agradezco desde ya que esté aquí ayudándonos a enriquecer este espacio. Licenciado. Gracias, Luis, es un placer estar con usted, felicidades por el espacio. Muchísimas gracias. Quiero recordarles que este primer bloque de El Salvador Today es gracias a Megablock, que es MegaWall, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos y muros de contención. Consulte precios, servicios y ofertas al 2523-2300 o visite nuestra página web en megablock.com.sb. Licenciado, de nuevo gracias por estar aquí con nosotros. Quiero comenzar haciéndole una pregunta que puede sonar tal vez un poco burda al principio, pero en realidad no deja de darme vueltas en la cabeza. ¿Dónde surge el problema con las pensiones? ¿Es de rentabilidad? ¿Es que nuestro dinero, el que nos han descontado, el que ahorramos, no está donde debe estar? ¿O simplemente es, digamos, que tal vez el problema es la cobertura y después, bueno, todos los que hemos trabajado tal vez no vamos a poder disfrutar de un retiro digno? Ayúdenos por favor a entender eso. ¿Dónde comienza, dónde se origina el problema con el sistema de pensiones en El Salvador? Bueno, el problema podemos verlo de dos puntos de vista: de los que cotizaron al Seguro Social y el INPEP y los que ya cotizaron al sistema nuevo. En cuanto a la gente que cotizó al INPEP y al Seguro Social, pues ese sistema quebró y por eso fue que se cambió al sistema de ahorro de pensiones que tenemos hoy en día. Y se trata de decir que el problema es el sistema nuevo, cuando el problema era el que no había recursos dentro del sistema viejo para poder pagar el tipo de pensiones que se están pagando, que son altísimas y que no están acorde a lo que ahorraron las personas en ese tiempo. Precisamente ahí donde surge otra duda. ¿Qué tiene que ver el sistema? Entiendo, pues, pero tal vez nos ayude a explicarlo mejor. ¿Por qué nosotros, me incluyo ahí porque yo comencé a cotizar desde que empezó básicamente el sistema nuevo? ¿Por qué nosotros los que cotizamos en el sistema nuevo, el de las AFPs, estamos involucrados, pagando, tenemos algo que ver con los problemas del sistema antiguo? Si se supone que en los términos más sencillos, pues se trata de un parteaguas, de un antes y después la implementación del nuevo sistema. Porque el gobierno nunca asumió su responsabilidad. Ese es el problema de fondo. Y es que esto, como usted dice, debió haber sido dos sistemas independientes. El sistema antiguo, que el gobierno debió haberse hecho cargo de toda esa deuda porque el gobierno había recibido las cotizaciones, el gobierno había definido cuánto les iba a dar de pensión a cada quien y por lo tanto el gobierno tenía que asumir esa responsabilidad. Y después el sistema nuevo está basado en que cada quien ahorra, lo que se ahorra se coloca para poderlo generar una rentabilidad y la rentabilidad más el ahorro genera al final de cuentas una pensión para cada quien. Pero en el 2006 Tony Saca y los diputados de ese tiempo de los diferentes partidos aprobaron la creación del fideicomiso de obligación de pensiones y entonces lo que hicieron fue mezclar un sistema con el otro. Y lo que dijeron es, el gobierno no tiene dinero para pagar las pensiones del sistema viejo y por lo tanto que los jóvenes le presten al gobierno para pagar las pensiones del sistema viejo. Entonces ahí fue donde se hizo la mezcla. El problema fue de que hasta ahí, digamos, no había tanto problema en el sentido de que los recursos de los jóvenes, de los que están en el sistema nuevo, entonces iban a tener que colocarse en algún lugar para que generaran una rentabilidad. Correcto. Pero cuando se cayó la tasa de interés y como esto estaba asociado a la LIBOR, entonces se ha pagado por muchos años, casi 10 años, una tasa de interés cercana al 1%. Y ahí viene el problema, porque el gobierno estuvo pagando en ese tiempo por los títulos que colocaba una tasa de interés del 7-8% y los fondos de pensiones, que son a más largo plazo que esos otros títulos que se colocaban a 10, 13, 20, 30 años,
Entonces les ha pagado una tasa de interés mucho más alta a los títulos que coloca internacionalmente que a los fondos de pensiones. Entonces, el problema al final de cuentas es que todas las personas en el sistema nuevo han perdido 2.300 millones de dólares. Entonces, cuando usted viene y dice lo que ha cotizado cada quien, más los rendimientos que ha recibido del fondo, más lo que debió haber recibido de estos 2.300 millones de dólares, entonces la pensión hubiera sido muchísimo más alta que lo que estamos viendo hoy en día. Las primeras mujeres que se han retirado este año se están retirando con una tasa de reemplazo que se llama, que es cuánto de mi sueldo promedio de los últimos años estoy recibiendo en pensión. Y eso es más o menos un 30%. Y el sistema viejo está recibiendo como el 70% con el subsidio de los jóvenes, ¿verdad? Entonces como que no hace lógica, pues, porque es una transferencia, se dice, intergeneracional, o sea, de los jóvenes, hacia las personas de mayor edad, y que no es correcto, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la mezcla. Pero desde antes de que el gobierno de Tony Saca implementara este fideicomiso de obligaciones previsionales, entiendo que en la misma ley se estableció que había un porcentaje, ¿no?, que las AFP debían invertir en obras de beneficio público. Lo que pasa es que desde que se creó la ley se definió en qué podía invertir. Y se dijo que podía invertir, por ejemplo, en títulos del Fondo Social para la Vivienda, pero a tasas de mercado, ¿verdad? Claro. Que podía invertir en títulos del gobierno, digamos, como eurobonos o todo esto, a tasas de mercado, ¿verdad? Que eran en ese momento el 7-8% que pagaban de tasa de interés, etcétera. Entonces se fueron definiendo diferentes porcentajes. La cosa es cuando se crea el fideicomiso. Cuando se crea el fideicomiso, entonces se establece de que hasta el 30% podía llegar del total de los fondos a ser invertido en certificados de inversión previsional. Y después que se amplió al 45%. Entonces, si se hubiera dejado como estaba al principio, hubiera sido para invertir en títulos de bancos, en infraestructura como aeropuertos, puertos, sí, otro tipo de proyectos públicos y privados, digamos, lo que era otro tipo de colocaciones como el Fondo Social para la Vivienda, de otras instituciones. Entonces, eso hubiera generado una rentabilidad muchísimo más alta que la que ha generado los certificados de inversión previsional, que han dado alrededor del 1.10, 1.20, según lo que ha sido la tasa de interés LIBOR en los últimos años, porque la LIBOR anduvo más o menos a 0.3% y un 0.75% más, o sea, unos 1.05, en otros momentos 1.10, otro 1.20. Entonces eran tasas bajísimas. Sosteniendo eso desde el 2007 hasta el 2017, son 10 años. Si le han cotizado 20 años, digamos, al sistema, es la mitad del tiempo que ha cotizado y que ha ganado intereses sus fondos. En el entendido por lo que usted me está diciendo, entonces deberíamos también saber, comprender que hay también, o mejor dicho, diferentes generaciones enfrentan diferentes problemas. El problema para los que ya están pensionados es que no están del todo seguros de que vayan a recibir su pensión, porque ya hemos visto, ¿no?, retrasos, impagos de parte del gobierno. Pero ¿por qué sigue, digamos, o la nueva generación, los que están todavía por jubilarse, sujetos a ese interés de apenas, o mejor dicho, a esa pensión de solo el 30% que usted mencionaba? ¿Y cómo se arregla? Lo que pasa es que la forma como se calcula es: una persona ahorra tanto al mes, ¿verdad?, que es el 13% entre lo que paga el joven, el ahorrante, más lo que paga la empresa, ¿verdad? Después vienen los intereses que se acumulan en el fondo mensualmente y durante los años. Eso al final se dice, bueno, usted tiene un total de tanto. Eso lo divide entre 30 años y entonces se da una cuota mensual. Y de ahí es donde sale el 30% más o menos de lo que se llama el salario básico regulador. Entonces, la forma de resolverlo es, por ejemplo, lo que ha propuesto la ICP o los diputados en la propuesta integradora que le llaman. Y ellos lo que han establecido es que en lugar de entre 30 años, se debe dividir dentro de 20 años. Como 20 es menor que 30, el fondo entonces lo que hace es que va a generar una pensión más alta. Ahora,
tampoco es que se va a llegar a 70%, ¿verdad? Es difícil. Ni como está la propaganda del gobierno de que van a dar ese sin duda, ese es otro punto a tratar. Le voy a pedir que hagamos una pausa en este momento para ir a una breve pausa comercial. Regresamos y discutimos ese y otros temas alrededor de las propuestas de reforma de pensiones. Acompáñenos a esta breve pausa, enseguida regresa El Salvador Today. Continuamos con el segundo bloque de El Salvador Today, que es gracias a Ground Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bristo, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres, bajo el concepto moda y café. Los invito también a que envíen sus preguntas y comentarios a @croniosb y también a mi cuenta de Twitter personal @LuisAlvarado. Licenciado, volviendo con el tema de las pensiones, y usted mencionaba al final del bloque anterior algo que ya se vuelve preocupante, ¿no? Y es la campaña que se ha lanzado de parte del gobierno me atrevo a calificarla de bastante burda, porque sí está ofreciendo, digamos, un pago superior al que se ofrece con otras reformas, pero no explica mayor cosa. No, eso no ofrece mayor base. De hecho, creo yo que en la mayoría de personas terminará levantando incluso más sospechas, ¿no? Más dudas de las que ya existen. Usted como economista, ¿cómo ha visto primero ese ofrecimiento? Y segundo, ¿qué cree que es lo que debe preguntarse el salvadoreño al escuchar ese tipo de promesas? Mire, lo que pasa es que cuando uno no ve que hay atrás un estudio actuarial, ¿verdad?, algo que pruebe que en realidad se puede dar esas pensiones, pues ya uno entra en dudas, ¿verdad? Primero. Pero cuando uno después ve los estudios actuariales de los que sí han hecho los estudios. Pero digamos, ¿verdad?, un salvadoreño más de a pie, ¿no? Me incluyo porque por mucho que me gusta, digamos, el tema de la economía, no lo he estudiado, digamos, no soy experto en eso, no tengo su background, pero y por lo mismo creo yo que si hubiera un estudio actuarial tal vez me tomaría mucho tiempo entenderlo, ¿no? Y algo de explicación tal vez de parte de alguien. El salvadoreño de a pie, o sea, si le hacen esa promesa, es el que digamos, el otro año va a votar y probablemente va a elegir a quienes terminen haciendo una reforma de pensiones. ¿Qué es lo que debe preguntarse? ¿Dónde debe ir a consultar o con quiénes? No sé, un sitio web, un buen libro tal vez para leer que no sea demasiado largo, algo que nos diga, esto necesita usted para tener garantizada una buena pensión. Mire, lo que debe de entender el salvadoreño que ve el spot de televisión o escucha el anuncio en la radio de lo que dice el gobierno es a dónde está la mentira. Y la mentira está en que lo que quieren es quitarle la mitad de su dinero. Y después que el que venga dentro de algunos años como gobierno, ahora vea de dónde le paga la promesa que este gobierno hizo y que todos los demás gobiernos van a tener que pagar y que no van a tener de dónde.
Entonces, es bien sencillo, o sea, aquí no hay almuerzo gratis. Y cuando a uno le ofrecen una tasa de interés, por ejemplo, si todo el mundo está pagando una tasa de interés entre el 4 y el 7%, y viene alguien y le ofrece el 15 o el 20%, usted tiene que entrar en dudas, pues, o sea, ¿por qué si todos pagan entre el 5 y el 7, me puede ofrecer el 15 o el 20? Es porque esto es algo incorrecto, ¿verdad? O no es cierto, ¿verdad? O es una pirámide, o es algo que al final de cuentas no me lo van a dar. Entonces, pero le doran la píldora, le dicen, no, mire, si yo le voy a dar el 15%, ahí está FinCEPRO, INCEPRO, todos los casos que hemos conocido a través de la historia de El Salvador. Entonces, cuando viene el gobierno y le dice a uno, es que le voy a dar 700 y el otro le da 300, pues uno entra en duda, ¿verdad? O sea, sí lo está dando, sí es real, y ahí está todo, ¿verdad? Porque es todo el sistema, y el sistema funciona y produce esto. ¿Cómo es que el otro va a venir a dar 700? Entonces, es mentira. Y eso es lo que yo le quería decir con estudios actuariales, y es que nadie tiene que estudiar mucho. O sea, simplemente la lógica le dice, si la tasa de interés es 5% y me ofrece 15, es mentira el 15. Si todos le están ofreciendo 300, 350, 300 y algo, y viene y me ofrece 700, pues es mentira. Porque el gobierno, ¿de dónde le va a pagar esa cantidad de dinero? Pues entonces, ahí es donde uno no debe dejarse engañar y con ilusiones en el aire de gente que no va a estar ahí para responder por eso. Porque ahorita lo que es cierto es que se llevan la mitad de los ahorros, eso es lo cierto. Usted tiene su ahorro y le van a quitar la mitad y se lo va a llevar el gobierno y se lo va a gastar hoy. Y dentro de un año, 5, 10, 20 años que alguien se retire, entonces el gobierno que esté va a tener que hacerle frente a eso. ¿Y qué le va a decir el otro gobierno? No, mire, si aquel le robó, pero yo no le voy a venir a responder a usted por eso, pues, ¿verdad? Entonces usted no puede hacer promesas que no puede cumplir, a menos que usted no va a estar ahí. Y ministro de Hacienda y presidente de la República no van a estar dentro de 3 años, ni dentro de 5, ni dentro de 20 que se esté retirando la gente. Entonces ahí es donde los salvadoreños no debemos de ser ingenuos y dejarnos engañar. Y tenemos que poner los pies sobre la tierra y decir, esto es lo que tenemos, este es el sistema que tenemos. Aquí el gobierno nos ha quitado 2.300 millones de dólares y por eso tenemos unas pensiones bajas. Precisamente, licenciado, yo entendería que la situación actual, me corrige si no es así, la situación actual es la suma de una serie de conductas de administración bastante irresponsable de parte del gobierno, y no me refiero solo a los últimos 28 años o solamente del 98 para acá cuando se hizo la reforma, me refiero a que viene desde mucho atrás, desde los 60, cuando se estableció un sistema de pensiones que por una cotización mínima básicamente otorgaba una pensión vitalicia. Exacto. Y alta. Dado que es así, dado que viene de tan atrás, dado que es tan profundo, ¿se puede resolver el problema de la baja rentabilidad de las pensiones, de las bajas pensiones que están ofreciendo, sin resolver también el problema fiscal que enfrenta el gobierno? ¿Se puede trabajar una cosa a la par de la otra, lejos de la otra? No, van totalmente amarrados. Porque aquí el punto de fondo es que el gobierno nunca ha querido responder por las pensiones. Entonces, el gobierno, lejos de querer responder por las pensiones, dice, las pensiones es el problema fiscal. Entonces, lo que pasa es que cuando los economistas ven las cifras fiscales, dicen, el gasto, está el gasto en remuneraciones, o sea, en sueldos, el gasto que necesita el gobierno para funcionar, el gasto en intereses, el gasto en subsidios, y después dicen, y el gasto en pensiones. Y entonces dice, me alcanza para esto, me alcanza para esto, me alcanza para esto, pero no me alcanza para las pensiones. Ahora, denle la vuelta. ¿Por qué no pone las pensiones arriba? Pone después los intereses, las transferencias y después pone los sueldos. ¿Para qué no le va a alcanzar? Para los sueldos. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Es que han creado más de 40,000 plazas adicionales. Está gastando el gobierno 700 millones de dólares más en el 2017 que en el 2009 en plazas nuevas. Ese dinero se debió de haber empleado para responder con la responsabilidad y la obligación que tenía el gobierno hacia los pensionados. Entonces, si el gobierno ha recibido 1.500 millones de dólares más por año en el 2017 que en el 2009, 1.500 millones, pudo haber destinado 500 millones a pensiones, pero no lo ha hecho porque no le interesa. ¿No nos estaremos quedando un poco cortos en la discusión de esto, licenciado, a partir del supuesto de que el gobierno toma dinero de las pensiones porque tiene un déficit? El déficit es por, los pocos ingresos que tiene, que también derivan del escaso crecimiento económico que el país ha enfrentado por
¿cuánto? Ya más de 15 años. Pero mire, los ingresos son bien altos del gobierno. Esa es la diferencia hoy. Ese concepto era anterior, cuando nosotros teníamos una carga tributaria del 12% del PIB. Hoy tenemos una carga tributaria de cerca del 16% del PIB. Y además, si ajustamos el PIB a lo que debería de ser, estamos en una de las cargas más altas de Latinoamérica, en El Salvador. Entonces, ese concepto ya no es cierto, porque nos han metido todo tipo de impuestos, ¿verdad? Y entonces el gobierno recibe muchísimo dinero, 1.500 millones de dólares más que cuando entró en el 2009. El problema es a dónde se han ido esos 1.500 millones de dólares. Para pagar activistas. Porque al final, todos estos empleados nuevos que tiene el gobierno son gente asociada y afiliada al partido. Entonces, lo que esto genera para el partido es que esta gente le pasa una tajada. Y así financia también sus campañas políticas. Entonces, esto tiene unas connotaciones políticas mucho más allá. Pero para efectos prácticos, si el gobierno hubiera destinado al menos un tercio, o sea, 500 millones de los 1.500 millones de dólares para pagar las pensiones, entonces no estuviéramos discutiendo este tema. Porque entonces no le hubiera tenido que quitar el dinero a los jóvenes, a los que están ahorrando, y ese dinero se hubiera podido invertir al 7%, por ejemplo, cuando las AFP se invirtieron en el aeropuerto de Tocumen, de Panamá. Era una tasa de interés del 7%. Cuando invirtieron en el ICE de Costa Rica, que es el Instituto de Energía Eléctrica, fue al 7% también. Pero por el otro lado tenía que invertir en el mismo momento en certificados de inversión previsional al 1,05. Entonces ahí es a donde viene el tema. Pero es porque el gobierno nunca destinó los recursos que debía a pensiones. Precisamente sobre la forma en que se distribuye ese ingreso que tiene el gobierno. Hablamos de activistas, hablamos de ¿cómo se dice?, correligionarios del partido en gobierno, del FMLN, pero, es decir, ¿qué pasa cuando vemos que también se han contratado, por ejemplo, una de las argumentos que ha tenido el Ejecutivo sobre las contrataciones es que mucha gente que estaba digamos, por plazas temporales o por contrato, digamos, ha pasado a ley de salario. Entonces eso altera en el papel lo que el gobierno gasta en salarios, más no en números reales. Mire, lo único que tienen es Educo, que Educo son 10,000. Y todo lo demás es nuevo. Entonces, y estamos hablando de 50,000 en total o 60,000, y yo le dije 40,000, porque ya estoy quitando Educo, ¿verdad? Que es lo que solo transfirieron de una forma de pago a otra, pero que ya lo tenían en planilla el gobierno. Entonces, no es que aquí le esté hablando de un número que sea de un traslado de un lugar a otro. Esto es nuevo. Y cuando usted ve el gasto del gobierno, son 700 millones de dólares más al año en salarios que lo que pagaba en el 2009, o sea, ahora en el 2017. Eso es lo real, ¿verdad? Entonces, si aquí es de que lo pasó de un lado para otro, se vería igual, ¿verdad? Pero esto es nuevo, ¿verdad? Okay. Le pido de nuevo que me acompañe a otra pausa. Tenemos que darle espacio a nuestros patrocinadores. Quédese por favor con El Salvador Today. Volvemos enseguida. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.
Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't. Gracias por quedarse con El Salvador Today. Continuamos hablando con el licenciado Luis Membreño sobre el tema de las pensiones y cómo nos debe preocupar a todos, por qué debemos también estar siempre pendientes de la búsqueda de una solución. Quiero hacerle, licenciado, una pregunta un poco más amplia, ¿no? ¿Quién gana en esta situación? Lo que tenemos ahorita, ¿quién ha estado ganando? Porque cuando se dan este tipo de cosas, pareciera que esa siempre es la guía, ¿no? ¿Quién lo ha propiciado para beneficiarse, pues, de lo que estamos enfrentando ahora? Miren, el tema de pensiones específicamente todos perdemos. O sea, el gobierno llevó al país a impago en abril de este año. Y al llevarlo a impago, llevó la calificación de la deuda soberana del país, o sea, llevó la calificación del país a triple C o a doble C, que es todavía peor que triple C. Eso nunca lo habíamos tenido en el país. Y eso le cerró las fuentes de financiamiento al mismo gobierno. Entonces, y nadie le presta porque no paga. Pues sí. Entonces, ¿quién gana? Bueno, pierde el gobierno, ¿verdad? Con esa situación. Y después, 2 semanas después vino y pagó, ¿verdad? O sea que sí tenía las posibilidades de pagar y ni siquiera necesitó un voto de arena para poder pagar. Entonces fue puro capricho del gobierno de no hacerlo. Entonces, ¿quién perdió? El gobierno. Por el otro lado, ¿quién gana con todo este impasse que hay en la reforma de pensiones? Nadie. Porque los trabajadores, en lugar de estar recibiendo los beneficios de las nuevas propuestas que se han hecho, principalmente la de la ICP y la integradora, por ejemplo, los trabajadores podrían estar pidiendo hasta un 25% de su dinero ahorrado, si ya tiene 10 años, a las AFPs para poder utilizarlo para invertirlo en una casa, para poder invertirlo en cualquier cosa que quiera. Eso no se puede hacer mientras no se apruebe la ley. Los trabajadores podrían retirarse con una mejor pensión si se pasa a calcular en lugar de entre 30 años a 20 años. Bueno, los trabajadores pueden obtener una mejor pensión si se pasa a obtener una mayor rentabilidad sobre los títulos por toda la reforma que viene. Entonces, hay muchas cosas que podrían hacerse. Entonces, ¿quién pierde? Los trabajadores. Ahora, una pregunta. Como una entidad privada, las AFPs reciben de forma fija una cuota que es parte de lo que nos descuentan, parte de lo que paga el empleador. Y dado que el problema que tenemos es en parte, una buena parte de rentabilidad, ¿qué pasa si por ley se amarra las ganancias de las AFPs a la rentabilidad del dinero que ellas mismas administran? Eso debería de poderse hacer si ellos pudieran invertir en lo que quisieran, o sea, dentro de ciertos parámetros. Bueno, por ejemplo, la nueva propuesta establece que las personas pueden escoger entre 5 tipos de fondos. Sí. Hasta ahora solo puede ser un fondo. Entonces, lo que esto generaría es fondos de más rentabilidad, pero con más riesgo, hasta fondos de una rentabilidad mucho más baja, pero con 0 riesgo, que son para las personas que ya están por retirarse versus los más jóvenes. Entonces, ahí, si usted va a evaluar a un administrador de fondos en Estados Unidos y usted coloca plata, usted le paga un porcentaje, que es lo que usted menciona. Entonces sí, pero él tiene la potestad de poder definir hacia dónde es mejor invertir. Pero si usted ya tiene amarrado que el 85% de lo que tiene está en fondos del gobierno, ¿verdad? Y de eso, en la mitad casi está en certificados de inversión previsional que le paga una tasa risible, ¿verdad? Pues usted no tiene nada que hacer porque por ley usted tiene que hacerlo. Entonces, yo creo que lo que mejor conviene es lo que se está haciendo y es bajarle la comisión a las AFPs. Lo que se está haciendo es bajarle del 2.2 al 1%. Esa es la propuesta integradora. Y entonces, el otro 1% va a quedar para el seguro de vida, sobrevivencia, invalidez de los trabajadores. Entonces, si ese 1% que se dedica a el seguro resulta que cuesta 0.9%, entonces lo demás ya no va para las AFPs, ese ahorro, sino que va a la cuenta individual de cada quien. Entonces, yo creo que con eso se transparenta que las AFPs solo van a recibir el 1% en lugar del 2.2% que reciben ahora, y el otro punto es para el seguro. Entonces, yo creo que de esa manera pues se le baja a las AFPs y se genera una posibilidad mayor de ahorro de los trabajadores.
el salvadoreño tiene otras opciones dentro del mercado financiero, tal vez en la bolsa de valores, cuestiones de ese tipo, que sean medianamente, digamos, alcanzables para generarse otro tipo de ahorro, otro tipo de ganancia a futuro, que le permita tal vez compensar lo que no le van a pagar, o de momento pareciera que no le va a pagar el sistema de pensiones. Yo creo que uno debería ser realista y decir, bueno, esto es más o menos lo que voy a obtener, ¿verdad? En el mejor de los casos, en el mundo, las pensiones andan entre 40 y 50%. Y no podemos estar esperando más de eso. O sea, 30% es bajo, pero tampoco espere 70%, aunque se hagan todas las reformas. Entonces, con las reformas que se están planteando, probablemente se va a poder dar cerca del 40%, 40 y algo por ciento. Entonces, del salario, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la primera reflexión que uno tiene que hacer. Y decir, bueno, si yo me voy a retirar con eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, postergar mi retiro lo más que pueda. Porque en la medida que ahorre más tiempo, en esa medida voy a obtener un mejor retiro. Entre más tiempo viva, entre más tiempo ahorre y trabaje, entonces voy a tener menos tiempo después para gastarme los ahorros que haya tenido, ¿verdad? Y eso me genera un mayor ingreso. Y por el otro lado es, ¿qué puedo hacer yo para compensar de que mis ingresos van a bajar pues, cuando me retire? Claro. Entonces ahí es a donde cada quien tiene que ir viendo si un ahorro adicional, que es bastante difícil para el 95% de los salvadoreños pensar en un ahorro adicional es muy difícil, hay gente que sí va a poder hacerlo, ¿no? Inversiones que las personas puedan hacer en otro tipo de instrumentos o empresas u otro tipo de actividades, pues es algo deseable y recomendable para que las personas puedan recibir dividendos, otros ingresos. Pero pensar que alguien va a venir a recibir 70% sobre su dinero al final de cuentas para poder retirarse no va a existir. Y seamos realistas y digamos, bueno, va a ser en el mejor de los casos 40 y algo por ciento. Entonces tengo que buscar una forma o de ajustar mi presupuesto hacia la baja, que es bien difícil, sí, o buscar otra fuente de ingresos. ¿Es eludible o la solución a esta situación se puede lograr sin subir la cotización o subir las edades de jubilación? No, lo que tiene que ocurrir es lo que se está planteando, subir del 13 al 15% la cotización, ¿verdad? Que la ventaja es que los trabajadores pagan una parte y los empleadores pagan otra, ¿no? Sí. Entonces creo que eso pues es bueno, porque los trabajadores entonces reciben una proporción adicional de recursos del empleador también, ¿no? Entonces eso no se va a poder cambiar, o sea, en el sentido de que se necesitan más ingresos, que la cotización sea mayor. Y por el otro lado, la edad de jubilación. Mire, lo que yo le decía es que voluntariamente todos deberíamos de buscar trabajar más tiempo. Yo en lo personal digo, retirarse antes de los 70, 75 años no tiene sentido. O sea, ¿para qué se viera morir uno a la casa? O sea, si todavía es productivo, si todavía puede hacer muchas cosas, si todavía puede dedicarse a actividades que le llenan a uno y que le generan ingresos. Entonces, yo creo que estos son tiempos diferentes. Pensar en una mujer que se retira a los 55 años es un suicidio para la mujer. Porque, imagínense, las mujeres viven más que los hombres en promedio. Por lo tanto, si se retiran 5 años menos, se retiran con 5 años menos de dinero, sí, y de intereses. Y después viven más, quiere decir que su pensión es menor. Entonces las mujeres deberían de trabajar al menos lo mismo que los hombres, y no más. Porque como viven más tiempo, entonces necesitan un mayor ahorro. Las propuestas que hay en la mesa hasta ahora... y las mujeres me van a odiar por esto. No, probablemente. Pero ya no lo podemos cortar. Las propuestas que se tienen planteadas en la mesa hasta ahora tienen ese factor que yo creo que es muy necesario. Tienen ese factor solidario, licenciado, o sea, el apoyo, digamos, para quienes obviamente ganan menos, para quienes por distintas situaciones, digamos, por enfermedad, principalmente por accidente, de pronto ya no pueden trabajar, ya no son igual de productivos. Existe dentro de las propuestas una que de verdad le dé su lugar a la solidaridad como un todo, como un pilar dentro del sistema. Todas tienen un concepto de solidaridad, cada quien lo interpreta de manera diferente. El que usted acaba de plantear ahorita, ese se resuelve con el seguro de invalidez, vejez y muerte.
ese se contrata con una aseguradora, y si alguien tiene un accidente de trabajo, por ejemplo, y se define que ya no puede seguir trabajando, pues el seguro le cubre, ¿verdad? Y para eso es que se paga. Pero sí hay un concepto de solidaridad bien importante, y es que el sistema actual tiene pensiones por un periodo de tiempo dado, y cuando ya se le acaba el dinero a la persona, pasa a la pensión mínima. Entonces, pongamos que alguien se retira con una pensión de $400, $500 y se le acaba el fondo. Ahorita lo que diría es que pasa a $207 automáticamente. Sí. Con este fondo solidario que se crea, con el de la ICP y con el de la integradora, lo que se hace es que es vitalicio. Entonces, si alguien se retira con 400, con $500, eso lo va a tener de por vida. Entonces, eso es lo solidario, ¿verdad? O sea, por un lado. Y por el otro lado también paga otra serie de elementos, como este de la pensión mínima, y se hace cargo de muchas de las deudas también del sistema viejo, que eso lo vuelve pues un efecto de transferencias entre una generación y otra. Entonces, ese es el concepto solidario. El concepto de solidaridad del gobierno es solidaridad con el gobierno. Yo me llevo el dinero, sí, ¿verdad? No. Esa es otra cosa, ¿verdad? Para ir cerrando, licenciado, y un poco, porque también es importante, tal vez pedir una reflexión para que todos los que todavía estamos trabajando, que todavía vemos ese tema del retiro como algo de otra generación, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente? ¿Cuál es la reflexión que debemos hacer para mantener la atención para no quitar el dedo del renglón, y mantener la atención sobre este tema? Yo creo que lo que tenemos que entender es que es nuestro dinero, primera cosa. Y segundo, es que cualquier cosa que el gobierno quiera hacer con nuestro dinero es para beneficio de ellos y en contra de nosotros. Porque lo que se lleve el gobierno nunca lo va a devolver. Y se lo lleva este gobierno y supuestamente lo va a devolver algún gobierno en el futuro, que no va a ocurrir. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro ahorro. Porque desconfiar del gobierno. Pues sí. De cualquier color. Es que al final todos tienen Mire, o sea, yo siempre he dicho que aquí hay un conflicto de interés bien serio, porque ¿quién dice qué se hace con el dinero? Funcionarios de gobierno en la Asamblea Legislativa llamados diputados. ¿Y quién quiere gastarse el dinero? Funcionarios de gobierno en el Ministerio de Hacienda y en el resto de gobierno, pues. Entonces, ¿y quiénes se ponen de acuerdo? Estos con estos. ¿En contra de quiénes? De todos los ciudadanos que no tenemos voz, entonces. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es defender nuestro ahorro. Y después ser muy minuciosos en poder definir cuáles de las propuestas es la que me genera más beneficio como ciudadano, porque al final esto es privado. Correcto. Si los únicos que han aportado son los trabajadores y los empleadores, el gobierno nunca ha puesto un peso en esta cosa. Entonces, protejamos nuestro dinero y no nos dejemos engañar por ningún gobierno, de ningún color político, ni por ningún diputado de ningún partido. Licenciado, nuevamente gracias. Ha sido muy enriquecedor tenerlo en este espacio. Esperamos que no sea la última vez. Y bueno, a estar pendientes del tema de pensiones, ¿no? Definitivamente, y muchas gracias. Felicidades. Gracias a usted de nuevo. Esto fue El Salvador Today. Agradecemos que nos hayan acompañado en estos 40 minutos de reflexión. Volvemos el próximo lunes con otro tema de interés para usted y para mí. Será hasta entonces.